Buenas amigos de la historia militar y bienvenidos a este programa. Ya sabéis que Belumarte es vuestro canal de historia militar, historia y otras muchas cosas, entre ellas esta. Y bueno, esta noche contamos con la presencia de Daniel Valdivieso, que bueno, él tiene en su haber un montón de libros ya publicados. Él es cordobés, licenciado en psicología y se dedica a la documentación histórica. Y ha trabajado con varios sellos editoriales como los de Utopía Libre, Libros, perdón, y actualmente Almuzara. Tiene varios libros desde 2015, por ejemplo, un libro sobre Séneca, un libro sobre la Iglesia Fernandina de Córdoba en 2017, Guía de Iglesias Fernandinas de Córdoba y sus barrios de 2018, y sobre la temática de historia, pues por ejemplo, el incidente del Arrabal, la rebelión de Kurtuba del Emir al-Hakam de 2018, y el libro que nos ocupa, el de Abderramán el Emigrado, el último, el mito del último de los Omeyas, ¿no? Pues bueno, un saludo y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarme, David. Bueno, pues este tema del que vamos a hablar hoy, ya sabes que siempre aprovechamos y os hablamos de cosas de historia y profundizamos en ella, pues es un tema que no es baladí, porque bueno, ya sabes que sucedió una cosa a partir del año 711 de nuestra era. Y bueno, lo que va a suceder es que van a venir unas personas del norte de África y de más allá, porque no solo eran del norte de África, y al final pues van a terminar controlando políticamente gran parte de la península, ¿no? Y bueno, el tema es que todo empieza un poco con eso y la época de este personaje histórico, pues no solo se circunscribe a este precedente, sino que nos da ecos de lo que va a pasar a- a continuación, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de, por ejemplo, de la famosa resistencia esta de los núcleos del norte, entre ellos el de Asturias? ¿Qué pasa después de la batalla de Tours contra los francos? ¿Qué pasa después de esos 20, 30, 40 años siguientes, inmediatos a que Tariq de- mm, de- desembarca, ¿no? Porque es un panorama bastante fascinante, en el que hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta. Población hispanogoda que está bajo los nuevos conquistadores, todos estos pactos que se han ido haciendo para entregar determinadas eh, ciudades o territorios de forma incruenta, las nuevas las familias políticas que van a estar en ese periodo concreto, de las que va a hablar ahora también Daniel. Y bueno, yo creo que es una época histórica tan desconocida como compleja y fascinante, ¿no? Sí, efectivamente, vamos. De hecho,
has referido a los puntos clave de este periodo histórico. De hecho, hay muchos puntos interesantes que son clave para entender efectivamente todo lo que vino después, ya no solo de la conquista del Al-Ándalus, sino de la consolidación o la fundación del Emirato Omeya. Hay que tener en cuenta que para el público menos ducho con este periodo histórico, piensa que incluso confunde la conquista del Ándalus con la llegada del primero Omeya, en este caso Abderramán, e incluso piensan que, bueno, que entre el 711 y el 756 pues fue una simple etapa de transición, pero realmente en Al-Ándalus ocurrieron cosas muy importantes que tuvieron un gran eco en lo que sería luego la formación del Estado Omeya andalusí. De hecho, tú has hecho referencia, por ejemplo, a los pactos de capitulación. O sea, los pactos de capitulación durante la conquista del Andaluz serían clave en cuanto al estatus que tendrían ciertos territorios y ciertas estirpes digamos, en manos de los conquistadores. En este Sí. sentido, vamos, por hacer una pequeña introducción, nos encontramos incluso, es muy curioso que las fuentes nos hablan por ejemplo, en el caso de la famosa pacto de Tudmir, de Teodomiro, Sí. el sureste peninsular, algunas fuentes hablan de la toma de territorios por la fuerza de las armas, mientras que otras fuentes no hablan de los pactos de capitulación. Esto parecería un detalle sin importancia, pero hay que tener en cuenta que estas fuentes, que fueron escritas evidentemente 2 siglos después más o menos, la forma en la que recogen esta cesión del territorio, por así decirlo, es clave, ya que el derecho de los antiguos señores sobre estas tierras dependía de si habían sido tomadas por las armas o si habían sido cedidas por pacto de capitulación. Entonces, incluso ese detalle tan eh, aparentemente nimio es muy importante para los que escribieron luego la historia. Eh, como te digo, uno de los cronistas que más hace referencia o más hincapié en los pactos de capitulación es Ibn al-Qutiyya. Ibn al-Qutiyya da la casualidad, que no es tan casualidad, que era descendiente de aquella famosa Sara la Goda, o sea, es decir, que Sí. venía de una estirpe de antiguos hispano-visigodos. Entonces, ahí vemos como incluso, como bien dice Eduardo Manzano, las crónicas son historia en sí mismas, son hechos históricos en sí mismos. Ahí viene, para los que no lo sepan, el tema de lo del fondo CATI, de estos documentos que están en Mali, y parte de ellos se hicieron aquí, y hay otros que aunque no se hicieron aquí hablan de temas de Al-Ándalus y que se crean perdidos, ¿no? Y se encontró a finales de los 90 que había muchos más fondos de los que se pensaba y son una fuente importantísima. Sí, además, bueno, todos sabemos que la mayor parte de la historia de Al-Ándalus recogida en las crónicas estaría en su día precisamente en esa famosa biblioteca, la Biblioteca de Córdoba, y esos originales y sus copias pues han acabado diseminadas, por así decirlo, sobre todo por el Mediterráneo, de manera que aparecieron sobre todo especialmente a finales del siglo XIX y durante el principio del XX, pues aparecieron crónicas que han sido claves para desentrañar este periodo histórico y han aparecido pues en lugares tan dispares como en Turquía, vamos, en el actual Estambul, en el norte de África, en Kairuán, en fin, por todos lados. Y parecen ser que son efectivamente esas copias de los manuscritos que se habrían estado atesorando aquí sobre la historia del Andaluz, contada por los propios andalusíes, que es lo más interesante. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a abrir el melón, ¿no? Y vamos a comentar un poco, pues, cuál es el gran hito que va a hacer que un señor que vivía en Damasco termine en España, en lo que llamamos España, que entonces no se llamaba exactamente así. Y cuál es el motivo de ese viaje que a mí me parece, bueno, tiene una mezcla entre épico y que da fe un poco de cuáles son las características de estos imperios
musulmanes del periodo, ¿no? Esta lucha constante entre las familias políticas, entre las ramas del islamismo que han ido surgiendo y cómo se va, en este caso, a ir institucionalizando unas prácticas que luego nos van a recordar a lo que va a hacer el Imperio Otomano, que ya sabes que cuando había un sucesor, pues lo que hacía es que se quitaba de encima a todos los hermanos y sus familias y tal, para que nadie les pudiera discutir el derecho, ¿no? Al trono. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta, vamos, solemos ver la historia, muchas veces perdemos la noción del tiempo en el sentido de que hay que tener en cuenta que para la época de, por ejemplo, de la conquista del Andaluz, eh, tendemos a pensar que el Islam llevaba muchísimo tiempo ya instalado, pero hay que tener en cuenta que la expansión, la primera expansión del islamismo se produjo menos de un siglo antes. O sea, hay que tener en cuenta también que la conquista del Andaluz, aunque lo veamos como un hecho aislado, no dejaba de ser parte de esa expansión del Islam hacia Occidente. Quiero decir, hacía poco se había producido la conquista del norte de África y del Magreb, de manera que la conquista del Andaluz no fue un hecho aislado, sino que formó parte de esa expansión, de esa inercia, por así decirlo, expansiva, y que al finalmente se topó con, digamos, con su freno, como todos sabemos, en el norte, o sea, en el sur de la actual Francia. Ahí Sí. fue donde ya se toparon con una resistencia que o bien no pudieron o no quisieron doblegar. Y de hecho hay una de las tantas leyendas que se cuentan precisamente en las crónicas que dice que Tarik consultó a sus hombres diciendo que sí, le seguirían hasta el fin del mundo y que los hombres le dijeron, sus hombres le dijeron, si fuera por nosotros te seguiríamos hasta las mismísimas puertas de Roma o dicen Constantinilla Lusma, o sea, Constantinopla. Dice, Mm. pero queremos volver. De hecho, también incluso en esta historia, pues a la hora de cruzar el estrecho nos encontramos con ese recurso literario que aparece a lo largo de todo el relato, de toda la historia, de los famosos quemar los barcos. También hay un episodio de quemar los barcos. Entonces, sí que Sí. es verdad que toda esta historia está llena de, no voy a decir de tópicos históricos, pero y sí, también de leyendas, pero sorprendería mucho y lo iremos viendo que hay más cosas, por así decirlo, ciertas de las que creemos. Y por supuesto la historia de Abderramán y de su llegada al Andaluz, yo lo he reflejado en mi libro, pero os sorprendería que hay menos de ficción de lo que parece. O sea, es una Sí. historia suficientemente épica de por sí como para tener que inflarla más. No, no ha hecho falta. Sí, porque bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Hay un cambio de gobierno, porque hasta aquel momento había un califato que, que bueno, va a tener una serie de problemas tanto internos como a la hora de la sucesión, y va a haber otra familia política, que es la de los abbasíes, que es la que va a terminar quedándose con el poder, ¿no? En la antigua sede de Damasco, ¿no? Efectivamente. Pero incluso antes de eso hay que tener en cuenta que nos encontramos con un sistema, con el califato, con un sistema de gobierno que si bien parecía bien establecido, hay que tener en cuenta, por hacer un pequeño resumen de la historia, que Sí. los califas no son otros que digamos, los representantes o los vicarios de Dios, por traducirlo de su significado original, es decir, los sucesores del profeta, de Muhammad. De manera que los primeros años tras la muerte del profeta, lo que hubo fue una especie de, por así decirlo, de democracia como en la antigua Grecia, que no dejaba de ser una oligarquía, un consejo de sabios que elegía a los sucesores del profeta, en este caso se llamaba el califato Rasidún, Sí. el bien guiado, pero nos encontramos con Marwan. eh, Marwan ibn al-Hakim es el primer califa omeya. Sin entrar en detalles sobre el tema de las estirpes de la tribu de los Quraisíes, que es para otro programa, pero Marwan lo que hizo fue romper la baraja. Fue el que, digamos, deshizo
o rompió el sistema que había hasta entonces, este califato rasidún, del bien guiado, Ujú, y estableció la sucesión por elección del heredero. De manera que eso desencadenó lo que era conocida como al final al-Kubra, la primera gran fitna, la primera guerra civil del Islam, ya que los omeyas acapararon el poder. Estamos hablando todavía de finales del siglo séptimo. Eh, entonces, a los omeyas le costó mucho consolidar su poder y digamos, les costó mucha sangre, mucho sudor y mucha inestabilidad. Digamos, los últimos califados omeyas de Oriente ya consiguieron, sobre todo con la expansión hacia Occidente, estabilizar su gobierno, eh, pero es aquí donde desde Oriente, desde los territorios orientales del propio califato, surge una amenaza, otra estirpe vinculada con el profeta, ujú. descendiente de Al-Abbas, pues se llaman abasíes, que lo que hacen es disputarles el poder, primero, evidentemente, alegando su parentesco con el propio profeta y luego también apoyándose sobre todo en las regiones orientales, que parecía, por decirlo llanamente, que estaban siendo un tanto ninguneadas eh, por los omeyas que gobernaban por y para lo que se conocía como la Gran Siria, lo que hoy es la península arábiga, grandes rasgos, o sea, Siria y lo que hoy es Jordania, Palestina, toda esa zona central, todo el corazón digamos, del califato islámico. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 750 consiguen efectivamente los abasíes derrocar al último califa omeya, que también se llama Marwan, curiosamente, es de Sí, la isla de Capicúa, y tras la famosa batalla del Gran Zab, pues ya derrocan a los omeyas y se produce esa persecución de todo omeya que sí. morara por aquellas tierras y los famosos episodios de la, de la matanza de Abu Futrus. Pues sí, ¿no? Bueno, hay una historia épica aquí metida, ¿no? Que es el tema de esta especie de boda roja que va a pasar, haciendo un símil con Juego de Tronos, en plan de que el primer califa así, pues va a decir, venga, que me quiero reconciliar con vosotros, reuníos conmigo y luego le asesina, ¿no? Asesina a casi todo el mundo, escapan unas muy poquitas personas y entre ellas Abderramán con varias de los integrantes de su familia, su mujer y su hijo, los cuales tiene que dejar atrás porque esto es una huida continua así un poco peliculera. Y bueno, hay un esclavo que no me acuerdo cómo se llamaba que iba con él, que luego va, De, sí, el Liberto. Sí. que luego va a ser súper importante, porque bueno, yo me imagino que realmente si él sobrevivió y tuvo que cruzar un montón de áreas geográficas y en algunos casos, bueno, no me acuerdo en qué río fue que estaban cruzando un río e iba otro con otro de sus familiares El Éufrates, precisamente, nada más y nada menos. superviviente y tal, y al final no, al final ese se queda atrás y se lo van a cargar. Y él al final pues prácticamente va a ir solo por ahí, va a ir solo con este otro partidario suyo, con el liberto este que hemos citado antes. Y se va a ir recorriendo gran parte de este nuevo mundo islámico recién conquistado en busca de un lugar donde poder quedarse, ¿no? Bueno, me resulta curioso, a mí lo que al fin y al cabo, por lo que me dedico a esto, es porque me encanta contar historias. Y efectivamente, Mm. haciendo un pequeño guiño, efectivamente el autor de la saga de Canción de Hielo y Fuego es un gran conocedor y amante de la historia y se inspira en muchos episodios. Este es uno de ellos, por supuesto. Y a lo que te refieres efectivamente fue a lo que mencionaba, a la masacre de Abu Futrus, que aunque nos sugiera un recurso literario para ejemplificar lo que fue la persecución que sufrió la estirpe omeya tras la toma del poder por parte de los abasíes, las crónicas coinciden en relatar, o sea, a grandes rasgos coinciden en la misma versión de la historia. Lo único que cambia es quién la lleva a cabo. Mm. Algunas hablan del propio califa al-Safá, otros hablan vamos, del general al mando de los ejércitos o incluso de un hermano suyo. Pero
todas las crónicas coinciden en relatar que esto fue así. Efectivamente, tras estar persiguiendo a la dinastía Omeya, que tampoco los perseguían por inquinas, por así decirlo. Hay que tener en mm, cuenta que los Omeyas, tras décadas en el poder, habían establecido toda una red de lo que se conocía como clientela, los Mawali, que eran algo así como el equivalente a esos libertos en época clásica que se adherían a las familias a las que habían pertenecido anteriormente. Es decir, tenían, por así decirlo, una red comercial sí. bestial, extendida. Entonces, su poder no era solo un poder civil, sino también un poder económico que los abasíes buscaban o bien destruir o bien acaparar para sí mismos. De manera que lo que les interesaba era deshacerse de los omeyas. Cuentan las crónicas que efectivamente tras un tiempo persiguiéndolos, pues lograron esconderse y ya no encontraron a ninguno más y fue cuando declararon esta amnistía, anunciaron que se les daría el amán, el perdón a todos los omeyas que se presentaran efectivamente en Abu Futrus y le prometían obediencia al califa al-Safá. Y así fue, Ujú. se presentaron, las crónicas nos dan una cifra que oscila entre 72 y 90, parece ser que son unos 80, se presentaron allí y tras unas palabras de cortesía, pues en este caso seguramente, ya te digo, el general que estaba al mando de los ejércitos abasíes ordenó literalmente que derribaran sus cabezas. Entonces parece ser que los masacraron a golpe de maza y al que era el líder de todos ellos, de todos los que, el personaje más notable que estaba entre ellos, Sí. un hombre llamado Suleimán, pues parece que le, le dijo el general eh, una frase que me parece a mí lapidaria, que decía, no hay necesidad para que tú sobrevivas a los tuyos, más te concederé el morir a espada, dice que le dijo. Entonces que lo ejecutó tras haber visto cómo mataban a, mataban al resto de los omeyas presentes. Evidentemente hubo muchos que no mordieron el anzuelo, y entre ellos fue el propio Abderramán, que por entonces tendría unos 18 años, calculo, no, 16 años, 16, 17, y su propio hermano mayor, Yaya, que fue el que, al enterarse de esto, dijo que tenían efectivamente que huir. Pero al igual que él, huyeron otros tantos de la propia estirpe omeya. De hecho, el propio Abderramán se encontrará tiempo después en el norte de África a algunos descendientes directos de otros califas que habían precedido al último de ellos. Pues sí, bueno, y va a comenzar esta especie de persecución épica, ¿no? Y sí es verdad que él va a acudir a cosas bastante curiosas, cosas de base, ¿no? Como terminar yéndose a un territorio bereber de su madre biológica, ¿no? Sí, esto muchas veces dudo si contarlo en las presentaciones y demás, porque esto es un poco alerta de spoiler, como, como suelo decir en el caso de mi libro, porque es uno de los puntos clave. Así que los que no quieran enterarse de nada, que se tapen los oídos por ahora, unos minutos. Pero sí, a grandes rasgos, la huida de Ramán se produce. Muchas crónicas señalan a que él tenía claro que quería huir hacia Occidente. Parece ser que esto no era así, que él realmente quería ir hacia Oriente, pero fue precisamente el consejo del Liberto Bader, que has mencionado antes, un hombre experimentado, había sido esclavo de su abuelo Hisam, del califa Mm, Hisam, y fue para él, suelo hacer esta comparación en los círculos íntimos, pero hace mucha gracia, fue como una especie de Obi-Wan Kenobi para él, fue su sí. mentor y fue, digamos, el hombre que le guió por esta aventura. Entonces él finalmente decidió ir hacia Occidente y traspasar evidentemente por el canal de Suez, todo lo que hoy es la actual Libia y encontrarse una serie de problemas que, bueno, los que se acerquen a mi libro pues lo van a encontrar bien relatado, acaba recabando en lo que hoy es el Magreb con la tribu de los Nafza. Y los Nafza, parece ser que una de las principales mujeres de la tribu era alguien llamada Ra, y esta habría sido su madre biológica. Mm, Efectivamente, su padre Muawiya, hijo del califa Hisam, pues habría desposado a esta mujer, posiblemente en el contexto de la conquista del Magreb. Quiero decir, hay que pensar que en esta época nosotros tenemos esa concepción del matrimonio como unión de amor romántico, sí. para que te des cuenta que en un contexto de un imperio en expansión,
muchos de estos matrimonios se producían para asegurarse la lealtad de ciertos territorios. Además, teniendo en cuenta que en el Islam pues, uno podía contraer hasta 3 esposas, una de las esposas que contrajo el hijo del califa fue esta Ra, y seguramente para asegurarse la obediencia de un territorio tan inestable y recién conquistado como era el Magreb y tan belicoso como eran precisamente las tribus bereberes. Ujú. Bueno, pues es importante, lo tenemos aquí previsto en los puntos. ¿Cuál era la situación que él se va a encontrar tanto en el Magreb como en Al-Ándalus? ¿Y cuál va a ser la coyuntura que va a permitir que él se termine colando por ahí, ¿no? Y vaya adquiriendo cada vez más poder, ¿no? Porque hay personas que se pueden pensar que es que él llegó e inmediatamente fue reconocido como sucesor de los antiguos califas y tal, y puesto en el poder y nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, se suele hablar, incluso los que hacen esta versión de historia más legendaria y más, por así decirlo, más impactante, hablan del último Omeya. Ni mucho menos fue el único superviviente de la dinastía Omeya. Quedaron muchos y muchos acabaron recalando en Al-Ándalus y jurándole obediencia cuando él se erigió como emir. Pero es que tampoco era el que estaba más cercano al poder. De hecho, la persona más cercana a él, que había sido califa, había sido su abuelo. Luego, el poder pasó en línea lateral descendente hacia sus primos, por así decirlo, y se alejó de él. O sea, realmente él no era el heredero, por así decirlo, al trono, ni mucho menos. Mm, Lo que pasa es que contó con una serie de circunstancias, oportunidades y, si me permite, casualidades en las que él no fue tanto el protagonista, sino un personaje que jugó un papel muy importante dada su condición. Hay que tener en cuenta que él, cuando se encontraba en el Magreb, refugiado precisamente con su familia, entre comillas, materna, sí. tampoco hay que entender la relación familiar como la entendemos hoy porque parecía que era una estancia medio de protección, medio de, vamos a decirlo, de retención. Estaba, no era un rehén, pero bueno, era un término medio. Mientras tanto, pues efectivamente este Liberto, Bader, estaba en Al-Ándalus negociando, por así decirlo, que Abderramán fuera acogido en Al-Ándalus, porque Al-Ándalus estaba viviendo una situación casi comparable a la que se estaba produciendo en Oriente. O sea, Al-Ándalus se estaba desmembrando en sus propias disputas por el poder. Hay que tener en cuenta que en esta época Al-Ándalus todavía era una provincia dependiente del califato oriental, y Mm, los valíes, que eran sus gobernadores, designados supuestamente por el califa, hacía décadas, bueno, o años, que estaban siendo designados un tanto arbitrariamente por los sí. intereses de tanto el gobernador del norte de África o de los propios líderes sirios que habían cruzado hacía poco para reprimir la represión, o sea, la revuelta berber que se le producía en Al-Ándalus. Entonces había una lucha de poder entre estos gobernadores del norte de África, la facción yemení, la facción qaisí del ejército sirio, estaban disputándose el poder, y un personaje como un príncipe omeya, emparentado con el último gran califa, como era Hisán, pues podía jugar un papel muy importante en los intereses, en este caso, de la facción yemení, teniendo en cuenta además que los últimos, casi todos los califas omeyas habían favorecido a las facciones caisíes. Entonces, Ujú. es muy interesante las circunstancias en las que se produce esta adhesión de Abderramán a la facción yemení que estaba disputándose el poder en Al-Ándalus. Bueno, va a haber, ¿no? Otro hito que va a ser el tema bueno, tanto la extensión de estas luchas que estás comentando tú entre las familias políticas, como la oposición que va a tener él en el momento en el que llegue, ¿no? Porque va a tener unos aliados que le van a dejar que entre en el territorio y que se quede, digamos, en una esquinita del mapa. Y luego, pues, eso va a haber una serie de reacciones
tanto del gobernador que en ese momento estaba puesto teóricamente, como de otras familias políticas, ¿no? Mm. Sí, es muy interesante porque nos encontramos con que efectivamente Abderrahman finalmente desembarca en Almuñécar y se refugia en una zona controlada, por así decirlo, por la parte del ejército yemení. Hay que tener en cuenta que yemeníes y caisíes habían luchado codo con codo durante la conquista, la revuelta bereber y demás, pero en el momento que ya no hay conflicto, no hay enemigos comunes, se reavivan esas antiguas rivalidades y en este caso se escenifican en el control de Al-Ándalus. Eh, a su vez, el valí, el gobernador de Al-Ándalus, Yusuf al-Firi, es un personaje muy interesante porque viene nombrado por su primo, el gobernador del norte de África, Abderrahman ibn Jabir, eh, y forja una especie de extraña alianza con el líder del ejército Kaisí, que es Al-Sumail, que es para mí un personaje fascinante. De hecho, al concluir mi libro me di cuenta que era el gran antagonista del libro. O sea, realmente casi le di más peso a él que a Abderrahman sin darme cuenta. Pues es un personaje Sí. fascinante, de verdad recomiendo a los que nos estén escuchando, nos estén viendo, que investiguen sobre él, pues es un personaje de esos tapados de la historia que es impresionante. Pues este Al-Sumail era este típico personaje que controla todo en la sombra. Mm. Hasta que el gobernador se da cuenta, lo manda a Zaragoza, por así decirlo, a un nido de víboras, lo que hoy es Zaragoza, donde hay muchos enemigos de su facción, para ver si alguien hace el trabajo sucio por él. Pero en el momento que Abderrahman desembarca en Al-Ándalus y se une a la facción yemení, ya ese temor que tenía el gobernador al-Sumail se dirime y ve una cuestión práctica en la de volver a acercarse al Sumail y unir fuerzas para intentar, en un primer instante, atraerse las simpatías de este príncipe Omeya y, visto su fracaso, pues enfrentarse a él. Hay que tener en cuenta que la llegada de Rahman al-Ándalus supone un impacto para muchos, Claro. eh, y se hace pronto con el apoyo de las facciones yemeníes, pero no tanto por su personaje en sí, sino porque el líder del Jun, por así decirlo, de la circunscripción Sí. militar de la actual Málaga, por así decirlo, Abudman era un líder muy influyente dentro del ejército yemení, de la parte yemení, y tener a alguien o erigirse como abanderado del príncipe Omeya y además reclamar los antiguos lazos de clientela de las facciones del ejército de los Omeyas, pues enseguida le granjeó un gran apoyo y se convirtió en poco tiempo en una amenaza para el poder que había establecido Yusuf al-Firi con al-Sumai. Pues sí, bueno, hay un momento que es crítico cuando él acaba de llegar, que es todo el tema de esta primera gran batalla que él va a tener, la batalla de Al-Musara, ¿no? Que va a ser una cosa clave para que él llegue a ostentar el poder, ¿no? Porque hasta ese momento él se había estado moviendo por el terreno y tal, todavía no había tomado muchas de las grandes ciudades que luego va a controlar. Y la cosa estaba como muy en el aire, ¿no? Y tenía, de hecho, muchos problemas internos entre estas facciones que has citado antes, porque no se sabía muy bien hasta qué punto le apoyaban o hasta qué punto se podían cambiar de bando, etcétera, ¿no? Claro, la batalla de la Mosara fue decisiva, fue efectivamente el momento en el que Abderramán se erige con el poder. Hay que tener en cuenta que en aquel momento quien conquistara Córdoba, a pesar de que todavía no era ni mucho menos la Córdoba de la capital del califato, no existía el califato, no existía el emirato, pero Córdoba era la ciudad más importante, de manera que hasta su llegada a Córdoba, todo su trayecto por Al-Ándalus fue recabando apoyos y parece ser que hizo un recorrido desde lo que hoy es Málaga, pasando por el norte de Cádiz, Sevilla, y subiendo hacia Córdoba, digamos pasando por esas circunscripciones militares que podrían adherirse a su causa. Ya te digo, siempre con el apoyo de este personaje de Abudman, del líder de los yemeníes, que fue clave. Y además la batalla de la Musara se produjo también tuvo unos antecedentes muy curiosos de estos mm, relatos que uno piensa que son recursos literarios, pero parece ser que ocurrió de tal manera. Todo está lleno de simbolismo, todo está lleno de leyenda, pero parece ser que podría haber ocurrido de esa manera, ya que eh,
mientras Abderramán una vez pasó por Sevilla, ujú, em, se dirigió hacia Córdoba por lo que sería la margen izquierda del Guadalquivir, mientras Yusuf Alfiri había mandado su ejército desde Córdoba a su encuentro, pero por la margen derecha. Entonces se encontraron en lo que hoy sería lo que hoy es Tocina, muy cerca de Sevilla, cada uno en un margen del río. Se estaban viendo, pero no podían atacarse. Estaban con esa tensión que se ve tanto en tantos episodios de la historia. Y ahí tuvo lugar, cuentan las crónicas, eh, la primera celebración de un rito militar tan importante en el Islam como es la ceremonia del anudamiento de la bandera, en la que se le reconocía a Abderramán como emir de Al-Ándalus. Por supuesto, reconocido por sus partidarios. Todavía no había sido reconocido, pero sus partidarios le reconocían como tal. Y tuvo lugar ese famoso suceso por el que uno de sus hombres más fieles, al carecer él de bandera, se desanudaría su propio tiraz, su propia venda que sostenía su, no llegaba a ser un turbante, pero bueno, la propia tela que cubría su cabeza, que era blanca, y ujú. la anudó sobre la lanza, enarbolando por primera vez la bandera omeya en Occidente, y por eso el color blanco es el que representa a los omeyas, de ahí nace la leyenda de la bandera blanca de los omeyas. Sí, Y, y tras esto, parece ser que ocurrió también otro suceso que también hemos visto mucho en la historia, en el que durante la noche el ejército de Abderramán dejó prendidas las hogueras y emprendió la marcha a Córdoba, intentando engañar así al enemigo. Pero parece ser que al sí. Sumar se percató de ello, hicieron una carrera por ver quién llegaba antes a Córdoba. Y allí sería en lo que hoy, vamos, la zona occidental de Córdoba, lo que sean cordobeses, lo que hoy es parte del barrio San Basilio, la avenida del Corregidor y demás, ahí estaría la Musara y ahí se produjo esa batalla decisiva en la que las tropas lideradas por Abu Udman y Abderramán pues derrotarían a las de Yusuf al-Firi y tomaría el poder finalmente. Ujú. Bueno, una vez que está en el poder nos podemos imaginar, ¿no? Y habrá mucha gente que a lo mejor no sabe de estos acontecimientos y dirá, pues ya está, ¿no? Se han acabado todos sus problemas, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Sí, en ese momento los problemas acababan de empezar realmente. O sea, él toma el poder, pero los conflictos tribales seguían ahí. Hay que tener en cuenta que en ese momento los caisíes eran reticentes al poder de Abderramán. Y en ese momento Abderramán eh, toma algunas medidas que favorecen a los caisíes y es cuando los yemeníes entonces dicen que es que le está apoyando ahora a ellos. Entonces, hay que tener en cuenta que, a pesar de que tendamos a simplificar que uno en el momento en el que llega Terramán y toma el poder o es declarado emir, todo es miel sobre hojuelas, hay que tener en cuenta que hasta el reinado de Abderramán II, que empezaría en el año 822, o sea, estamos hablando casi 70 años después, no se puede considerar que Al-Ándalus se estabilizara o incluso Sí. considerarlo como un país estable. O sea, Mm. realmente Abderramán tuvo que lidiar durante sus Mm. años de reinado con graves problemas con yemeníes, caisíes que se iban alternando, incluso con bereberes. Tuvo que soportar, eh, digamos, cierta autonomía de ciertos territorios, conceder autonomía a ciertos territorios, porque no, ni mucho menos el Estado estaba centralizado, para nada. Tuvo que luchar por reprimir revueltas contra su poder, en fin, que no fue ni mucho menos un reinado fácil el suyo. Ujú. Bueno, pues si quieres, podemos ir desgranando algunas de las claves de ese reinado, tampoco sin hacer mucho spoiler, que el objetivo es que la gente se lea el libro, ¿no? Pero un poco para que la gente se haga una idea de cuáles son los muchos problemas a los que se enfrentó. Y también uno de los puntos que tenía, que es muy interesante, yo lo considero muy interesante, es cuál era el contexto sociopolítico que hay en esa época, tanto por la parte, digamos, cristiana, como por la parte de conquistada, por así decirlo. Y cómo cuáles eran las relaciones entre los grupos de población, entre los cristianos metidos dentro de esta nueva administración,
como la de los propios grupos, ¿no? Porque estás diciendo que los musulmanes ni mucho menos formaban un grupo homogéneo, sino que estaban formados por un montón de grupos, de familias políticas, incluso religiosas, etcétera. Sí, hay que tener en cuenta, aquí entra ya procesos, digamos, sociológicos y antropológicos. Hay que tener en cuenta que todavía tardaría mucho en que esa identidad andalusí prevaleciera sobre esas identidades heredadas, en este caso por yemeníes y caisíes de Oriente o incluso los bereberes. O sea, tendrían que pasar muchas décadas, generaciones, para que uno, antes de considerarse descendiente de yemeníes o caisíes, se considerara andalusí. Hay muchas referencias ya en el siglo X en el que los cronistas se refieren a sí mismos o a la población como andalusíes, o sea, como una identidad. Entonces, hay una cosa que quizá la mayoría de, o la gente que no está tan familiarizada con la historia del andaluz, que no sabe o que le suele chocar cuando se lo cuento. Hay que tener en cuenta que hasta finales del siglo IX y principios del X, Sí. la mayoría de la población todavía no era islámica, era musulmana. Ujú. Que fue un proceso lento, fue un proceso de arabización, como bien apunta Eduardo Manzano. Eduardo Manzano suele decir que Al-Ándalus no era tanto una sociedad árabe como una sociedad arabizada, es decir, una cultura arabizada, por así decirlo, más Sí. allá de las etnias y, digamos, la naturaleza. Ojalá pudiéramos hacer análisis genéticos entonces, pero que era una cultura arabizada. Incluso los que no eran musulmanes estaban arabizados. Entonces, con esto lo que quiero decir que ¿cómo llegó a arabizarse o cómo llegó la mayoría de la población a ser musulmana? Pues como digo, con el paso de las décadas, por supuesto, con muchas medidas tomadas por los emires, de fundaciones de nuevas mezquitas, digamos, incidir en esa sociedad, poco Ujú. a poco ir imponiendo la nueva cultura y, por supuesto, la permeabilidad de la propia población. Evidentemente, había familias cristianas que estaban sujetos al pago de la jizya, que es básicamente un impuesto por el que se permitía a la población no musulmana conservar su credo bajo ciertas condiciones. Estaban sujetos, como digo, a un impuesto teóricamente dirigido a mantener sus propios templos y su propio credo. Esto no Ujú. lo habían inventado en Al-Ándalus, ya se había hecho en Oriente. Hay que tener en cuenta que Damasco, hasta el año 634, no era musulmán, Mm. era de mayoría cristiana, por ejemplo. Entonces era una práctica que ya conocían de sobra, muy efectiva, porque por un lado, evidentemente, a las arcas del Estado esto les sentaba estupendamente bien. Y por otro, limaba esas posibles asperezas de los habitantes musulmanes, ya que decían, bueno, el Estado es confesional musulmán y este cristiano, por no estar practicando mi religión, está pagando un impuesto. Así que era una cuestión bastante práctica. ¿Qué ocurrió? Que hubo Sí. muchos, sobre todo terratenientes, que viendo el cambio de poder, lo que hicieron fue convertirse al Islam para conservar sus antiguos privilegios. Así, por ejemplo, nos encontramos a los famosos estirpes de los Banu Qasi Sí. de lo que es el Valle del Ebro. Eran los descendientes del conde Casio, de Sí. visigodo, terrateniente visigodo. Incluso los Banu Tudmir, los hijos de Teodomiro, o ya mencionado a Ibn al-Qutiyya, descendiente de Sara la Goda. O incluso el propio Ibn Hassan, el autor del Collar de la Paloma, parece ser que era vamos, su abuelo se había convertido al Islam, o sea, que era una familia de conversos, los muladíes, los famosos muladíes. Ujú. Entonces, de esta manera, lo que se hizo fue llevando esta sociedad a este punto en el que ya en el siglo X nos encontramos, evidentemente, una sociedad totalmente arabizada, islamizada, pero que, vamos a decir, tolera, porque en este tema el vocabulario también es muy importante, Sí. tolera la presencia y la convivencia con cristianos y judíos, también zoroastristas, en fin. Pero digo cristianos y judíos por ser, evidentemente, los otros dos credos mayoritarios, e Porque bueno, incluso lo que va a haber conforme pasen las décadas y los siglos es un proceso de que es connatural al Islam. Vamos a ver, que nadie se engañe. La gente es que del Islam tienen bastante poca idea de cuáles son sus procesos internos y tal. Es un proceso de proselitismo. O sea,
ellos dejan durante un periodo, digamos, inicial que las otras religiones sigan teniendo presencia, pero cuando va pasando el tiempo van favoreciendo cada vez de forma más activa e incluso coercitivamente, pues mediante leyes que van sacando ad hoc, mediante persecuciones puntuales que van haciendo a los otros colectivos, etcétera, que al final la gente se vaya convirtiendo. Porque Claro, el pero no se puede hablar. objetivo es que todo el mundo se vaya convirtiendo. Sí, pero ahí se tiende a un error muchas veces a considerar toda la época andalusí como homogénea. Hay que tener en Mm, cuenta que la época omeya no tiene nada que ver con el periodo almorávide, ni mucho menos con el almohade. Eran doctrinas del propio Islam diferentes, con diferentes grados de tolerancia a ese respecto. sí. El, digamos, el Islam sí que había traído consigo los omeyas no tenía nada que ver con la ortodoxia almorávide, ni mucho menos la ortodoxia almohade. Mm. Entonces, sí que es verdad que durante el periodo Omeya no se produjo esa persecución como tal de los otros credos. De hecho, Bueno, hubo es, una matanza ahí en Córdoba, ¿no? sí, la famosa, lo de los, ay, te llevo la cabeza fatal. Sí, Los mártires, mucho de lo de los mártires, efectivamente, durante el reinado. cuando estaban saliendo de la mezquita porque les seguían facultando a poder orar en una capilla que tenían y tal, y salieron los cristianos y se les fue Claro, la pero pinza y se cargaron un montón. como suele pasar, hay otra versión de la historia. Entonces, Mm, los mártires, por situar a los que no estén viendo, esto se produjo durante el Emirato de Muhammad I, a grandes rasgos. Estamos hablando de mediados del siglo IX. ¿Qué ocurrió? Que durante el Emirato de Muhammad y su sucesor se produjo un gran periodo de inestabilidad política y social. Los muladíes, los conversos, empezaron a reclamar nuevas parcelas de poder ujú, y los cristianos, evidentemente, se sumaron también a ello. ¿Qué ocurrió? Que igual que nos cuentan que efectivamente se produjo una persecución por parte del gobierno Mella de estos cristianos, nos encontramos también algunos relatos, incluso de fuentes cristianas, que nos hablan de estos mártires, que eran pues ciertas personas eh, que hacían una oposición activa, por así decirlo, como una oposición política religiosa activa contra el gobierno, con un gobierno Mella en crisis, eh, y parece ser que salían a la calle, resumiendo mucho, a insultar al profeta y a la religión y demás. Delitos que incluso para un musulmán significaría entonces la ejecución. ujú. ¿Qué ocurre? Que siendo consciente de esto, Muhammad I, incluso su predecesor, ahora que me acuerdo, Abderramán II, en sus últimos años, prohibió que se les ejecutara, Mm, porque era peor el remedio que la enfermedad. Dijo, bueno, pero ¿qué ocurre? Que la propia sociedad islámica decía, pero ¿cómo se puede permitir que ellos hagan algo que nosotros no podemos hacer? Incluso hay documentos y se recogen las crónicas de los propios obispos cristianos de entonces que se condenaban y oponían a la actividad desarrollada por los que luego se conocieron como los mártires. Pero mm, aún así, pues ellos siguieron con esta oposición hasta que finalmente parece ser que el emir, pues por la presión que recibió de esa oligarquía, no le quedó otro remedio que ejecutarlo. Parece la crónica que a regañadientes. También, evidentemente, está la otra versión de la historia. Pero como digo, esto fue una cosa puntual dentro de. Y muy ligada a la crisis del Emirato Omeya que desembocaría en la guerra civil, una mm. pequeña fitna, y que conseguiría, digamos, acabar con esta fitna, pues el famoso Abderramán al-Nasir, Abderramán III, y la proclamación del califato, por así decirlo. Ujú. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Ahora estamos en una época anterior en el que las cosas pues no están ni mucho menos tan consolidadas como pudiera parecer, ¿no? Porque con siglos vista, pues parece que desde 711 pues ya cae todo y ya está. Y ya todo está perfectamente controlado por por los musulmanes y no se contesta a su gobierno, ni su gobierno tiene problemas, ni es una visión así muy simplista, pero alguna gente
parece como que la tiene, ¿no? Y Claro, sí, por hacer un resumen de los primeros años del Emirato, pues la primera que contextualizar muy bien, efectivamente, tras la toma del poder por Abderramán I y la fundación del califa, o sea, del Emirato Omeya en 756, el reino durante 30 años de intentar asentarse él en el poder. Él falleció en el año 788 y su hijo Hisam pues, heredó el poder, murió joven, murió solo, llevaba 8 años en el poder nada más, y le sucedió el famoso Al-Hakam. Al-Hakam primero, para mí un personaje fascinante, o sea, mm, suelo ir yo un poco contra natura porque, porque un personaje bastante denostado por la historia y sí, está considerado un personaje negro, pero a mí me fascinan estos personajes porque él realmente él gobernó entre años 796 y 822 y su reinado fue uno de los más convulsos, pero más convulso vamos a decir que era un hombre muy expeditivo. O sea, mm, él realmente fue el que se enfrentó de forma frontal con los problemas que aquejaban a esa imposibilidad por centralizar el Estado, por tener un dominio real sobre todo el territorio andalusí. Él fue el protagonista, efectivamente, de la famosa jornada del Foso de Toledo, una de las historias más sangrientas del periodo andalusí, y por mm, supuesto del famoso incidente del Arrabal, o sea, de la matanza de los que se oponían a él en Córdoba. ¿Qué ocurrió? Que este personaje a mí me gusta verlo, y esto es una licencia que me permito, como uno de esos personajes que hace el trabajo sucio, si se me sí. permite un poco la A ver, expresión, porque él explícate. fue el que fue muy expeditivo con los que se oponían al poder omeya. Él heredó, evidentemente, los problemas o la inestabilidad de sus predecesores. Hay que tener en cuenta que él era nieto de Abderramán I, o sea, no estamos tan lejos de él en la historia. Y él fue el que optó por la ejecución o la expulsión de sus oponentes. ¿Qué ocurrió? Hay una historia, además este periodo lo tenemos muy bien recogido porque una de las crónicas del famoso cronista Ibn Hayyan, que se han recuperado, precisamente cubre su reinado. Y esa Ujú, crónica me parece maravillosa. Y habla muy detalladamente de todo lo que él hizo y además no se corta un pelo. O sea, cuenta con pelos y señales absolutamente todas las acciones que llevó a cabo por deshacerse de esa resistencia. Pero también nos cuenta una historia muy bonita, vamos, muy bonita, que dicen que en su lecho de muerte llamó a su hijo Abderramán, el que era mm, su sucesor, el famoso Abderramán II, que está considerado por la historia como el primer gran emir de Al-Ándalus. Fue el que primero llevó a cabo una islamización de Córdoba, sobre todo, el que fundó más mezquitas, más obras pías, más obras públicas. Está considerado el primer también emir ilustrado, el que se le atribuye el inicio de la biblioteca de Córdoba. Bajo su reinado estuvo el músico Zirjab, Abbas ibn Firnas, que muchos lo conocerán, el primer, digamos, ingeniero aeronáutico de la historia. sí, Bueno, pues este Abderramán II parece ser que en su lecho de muerte al Hakam I, su padre, pues le diría algo así como, ahora que yo he hecho el trabajo sucio, te he allanado el camino, si quieres reniega de mí públicamente, o sea, di que yo he sido un malísimo emir y que tú vas a hacer todo lo contrario a mí, pero ten en cuenta que ya no tienes a nadie que se oponga a ti, entonces tienes el camino totalmente llano. Por eso Al-Hakam I es un personaje que me fascina, porque es un personaje ocultado por la historia, pero que fue para mí clave, pero absolutamente crucial para el establecimiento de la estabilización del Emirato de Al-Ándalus, que décadas más tarde conduciría al califato. Claro. sí, porque bueno, hay una serie de revueltas y de complots y de oposiciones que va a tener Aterrado primero tanto él como sus sucesores. Y de mientras van a ir pasando cosas muy interesantes con los estados cristianos europeos limítrofes, ¿no? Van a tener unas relaciones con el naciente reino asturiano, va a tener él un periodo, si mal no recuerdo, se va a perder las plazas que tenían en la zona de la Narbonense y va a tener también una relación bastante sonada con el tema de esta intervención que van a tener los francos en la península
que se les prometieron una serie de cosas como parte de una rebelión que en aquel momento había en la zona catalana, levantina, etcétera. Y al final la cosa se va a quedar un poco en agua de borrajas y va a terminar en el hecho de armas este un poco mitológico, desconocido, extraño y tal, que es la batalla de Roncesvalles, ¿no? Sí, efectivamente. Además, al igual que ocurre con Pelayo, aquí es donde es muy interesante cómo confluyen las crónicas cristianas y andalusíes sobre el relato. Y es curioso porque hay muchos más puntos en común entre ambos relatos de lo que la gente piensa. O sea, realmente no hay tantas diferencias. Efectivamente, eh, son procesos diferentes que ocurrieron décadas diferentes. La pérdida, por ejemplo, de los territorios en el sur de la actual Francia no fue una pérdida como tal, igual que no fue una Mm. conquista como tal, fue una ocupación momentánea fruto de esa inercia que comentábamos hace un rato de la propia conquista de Al-Ándalus que les llevó hasta efectivamente hasta la Septimania narbonense. Claro, Sí, perdóname que te pare. Aquí podríamos hacer una reflexión que es muy interesante. ¿Hasta qué punto era una situación que se espejaba con la de la península propiamente dicha? O sea, ¿por qué aquí las cosas se mantienen más o menos porque ya estaban muy consolidadas o porque no había un Estado cristiano capaz de acometer, digamos, un avance sobre el territorio fuerte e ir aprovechando la debilidad de este primer periodo de consolidación? bueno, esto por supuesto daría para otro programa, pero Sí. resumiendo mucho, evidentemente, la situación en la península ibérica durante la conquista de Al-Ándalus no era ni mucho menos la que podría uno encontrarse al norte de los Pirineos. Evidentemente, en la zona sur de la actual Francia sí, porque hasta ahí llegaba la influencia, parece ser, del reino visigodo. Ujú. Lo que ocurre es que en el momento que se topan con el imperio carolingio ya es otra historia, ya es otro tipo de resistencia, parece ser que es un estado mucho más formado que el propio panorama que se encontraron en el reino visigodo de España, en el Mm. que, como sabéis, el nombramiento de Rodrigo como rey de los visigodos, en lugar de los descendientes de Vitiza, pues supuso una especie de guerra civil encubierta, que fue aprovechada evidentemente por los conquistadores. Luego, por supuesto, eh, eh, lo que comentabas antes, es que claro, el avance, por ejemplo, de los Astures desde el norte, ¿por qué se produjo esto? Hay alguna crónica que habla, incluso crónica como la Par Mahmoud, una crónica andalusí, que habla que fue Pelayo el que avanzó hacia el sur desde ese reducto, que bueno, ya todos conocemos la famosa historia de Covadonga, Ujú. pero lo que sí sabe es que Pelayo había muerto unos años antes y que fue el famoso Alfonso I, el católico, pero Alfonso I de Asturias, el rey de los Astures, no de Castilla, evidentemente, el que 2 años solo después de su coronación, en el año 739, o sea, en el año 741, inicia vamos a decir, una pequeña expansión hacia el sur, ocupando lo que hoy sería Galicia y el norte de Portugal, dando inicio a lo que luego allí se una serie de procesos de transformación, el germen de los reinos cristianos, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que este Alfonso I da la casualidad, que no es tan casualidad, que el año en que se produce esa expansión coincide con la revuelta bereber de Al-Ándalus. Mm. Y los bereberes habían sido, digamos, como considerados, a pesar de ser el grueso del ejército de conquistador, eran considerados como, por así decirlo, personas de segunda y habían sido enviados a las zonas, digamos, alejados de las ciudades. Parece ser que ocupaban gran parte del norte peninsular. De manera que en el momento que se produjo la revuelta bereber y los bereberes abandonaron esas zonas al norte, fue cuando se produjo también esa primera expansión de los Astures, vamos, Sí. de lo que es el reino de Asturias. Entonces, evidentemente, se unió un poco todo. Ese abandono de esas zonas, de esa zona norte por parte de los bereberes, la expansión de los Astures y la creación del famoso, como decían, el corredor del Duero, ¿no era cómo se llamaba?
esa zona en tierra de nadie que habían dejado entre el reino Astur y el propio territorio de Al-Ándalus, o sea, conquistado por los musulmanes. Entonces, ahí nos encontramos pues una serie de matices que, sin embargo, son muy interesantes para la historia. Y ya a partir de ahí, pues nos encontramos una frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos más o menos estable hasta la caída de los omeyas, evidentemente, eh, que sería a grandes rasgos lo que hoy es el propio río Duero y el propio río Ebro. Marcarían la frontera Sí. entre, sobre todo entre los siglos 9, 10, de los siglos 8 y 10, por así decirlo, y 11, principio del 11. Ujú. Bueno, es interesante eso, ¿no? Porque y si quieres nos podemos meter a teorizar un poco, a dar un poco de opiniones sobre acontecimientos que están pasando y que históricamente, historiográficamente están siendo muy controvertidos, ¿no? O sea, por ejemplo, este concepto de la reconquista, ¿no? También yo creo que habría que plantearse el tema de lo mismo que hacen en México a día de hoy, de lo de la propia conquista islámica, ¿no? ¿De qué estamos hablando realmente? Porque lo que se está viendo, lo que subyace, es Sí, que luego cuando van a ir sucediendo todas estas divisiones del territorio, una vez que sí, los grandes estados caen, lo que subyace con las llamadas taifas es que España en aquella época estaba atomizada, tanto por la parte cristiana como por la parte musulmana. Y aunque realmente hablemos de reinos o emiratos o imperios y tal, realmente era todo como un baile político de una figura que era una especie como de primo inter pares, que lo podemos llamar rey, que tenía que gobernar con arreglo de otras familias políticas. mm, y esto genera una conflictividad muy fuerte. Y ya sabéis que la Edad Media española, yo que la estudié en la carrera, es un cacao, porque es traición, 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 alzamiento, no sé qué, y se concatena una cosa con la otra, ¿no? bueno, es que además también te adelanto que si ahora en este rato desentrañáramos todo el tema de reconquista o no reconquista, nos darían seguramente el Nobel casi. Esto es un tema que desgraciadamente no vamos a resolver aquí, pero que los que están más familiarizados con este periodo histórico saben que es un tema muy puntilloso, porque entran en juego otros factores que están muy alejados de la propia historiografía, Sí, aunque se confundan. Evidentemente, nosotros actualmente este, tendemos a simplificar que efectivamente la reconquista es un término acuñado sobre todo, o que hemos heredado de la llamada historia tradicional, impulsada sobre todo durante el franquismo. Hay que tener en cuenta que este término apareció ya parece ser durante el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de sí. Aragón, para digamos, Es que la mentalidad, digamos, reconquistadora pura es la de las guerras de Granada que tienen los reyes católicos con... evidentemente Isabel y Fernando, se basan vamos a decirlo, en este concepto como los recuperadores del reino bueno, no voy a decir de España, porque España no existía evidentemente como tal Mm, todavía. Eh, pero claro, ellos son los que aparecen por primera vez el mm. término reconquista. Evidentemente, y resumir mucho, digo, un tema que me fascina, pero podemos tirar aquí hasta las tantas. Sí, bueno, hay una serie de hitos que son la caída de Toledo, son, por ejemplo, todas las campañas que se van a hacer después de las navas de Tolosa, con todo el avance este que hay con Fernando III. Y ahí sí hay ya un pozo también intelectual, porque eso se ve a través, por ejemplo, de las obras que va a hacer Rodrigo Jiménez de Rada, y entre ellas la General Historia de España, donde se va creando ya esta narrativa Claro, de claro, la evidentemente. España que se perdió con los visigodos y que luego se ha ido retomando y que ese es el espíritu que tenía en su época, que no era
tan así como lo pinta el arzobispo, pero ya había mimbres de eso, ¿no? Claro, evidentemente tienen que basar, digamos, tienen que basar estas campañas militares de conquista del territorio peninsular, si está basado en algo, pues evidentemente es mucho mejor. De hecho, no está muy alejado del concepto de las cruzadas. En menor escala viene a ser el mismo concepto aplicado en Sí, este caso al Andaluz. Pero, ¿qué ocurre? Hay detalles que suelen escaparse, que son, por ejemplo, las relaciones que mantenían los reinos cristianos con Al-Ándalus no son ni mucho menos como se plantean. O sea, realmente, mm, sobre todo en épocas de estabilidad por parte del califato, mm. vamos a decir emirato o califato omeya. Están citando por aquí, que algunas de las cosas que decimos las discuten, el Sí. tema de que parte de, digamos, de este espíritu y tal de la España perdida y tal que se ha de recobrar, posiblemente esté ya en episodios tan tempranos como la crónica mozárabe, ¿no? La de Efectivamente, la crónica la del de la 754. 754, por supuesto. Pero claro, yo simplemente sin entrar en esto, como digo, que es uno de los temas que dan para mucho y me parece apasionante, hay que tener en cuenta que lo que ocurrió, digo, tomo como referencia al Andaluz porque, digamos, es el estado más estable que nos vamos a encontrar entre los siglos 8 y 10 en la península. Lo que ocurrió durante ese tiempo al norte de la frontera del Andaluz, lo que se conoce genéricamente como reinos cristianos, fue todo un proceso de transformación que, en mi opinión, y yo creo que al sano juicio de cualquiera, transformó la propia identidad de los habitantes de esa zona. Sí, Simplificando mucho, parece que se nos plantea que es que en Asturias, en Covadonga, se concentraron un montón de personas que luego se extendieron por ese territorio. Hay que tener en cuenta que ese territorio eh, influyó y fue influido por la cultura andalusí. Las fronteras no eran ni mucho menos lo que iba a plantear antes, fronteras cerradas. Hubo mucha influencia. Posteriormente veremos la famosa figura de Alfonso X el Sabio. Alfonso X fue un rey que, entre comillas, abrazó esa cultura andalusí, incluso en el vestir, en cierta manera. Quiero decir que mm, no podemos verlo como dos estados entre los que había un abismo. Hubo épocas en las que hubo relaciones, hay que recordar, por ejemplo, cuando Abderramán III ayudó a Ordoño, o sea, a Sancho I, a Sancho el Craso, a recuperar el trono de Castilla, porque mm. ella, o sea, la reina, o sea, la propia abuela de Sancho era tía abuela de Abderramán III. Estos detalles muchas veces se nos escapan. Claro, Primero, pero fíjate, perdóname lo que te voy a decir a continuación. Yo creo que en los dos lados de la frontera, por así decirlo, de la frontera del Duero y tal, eh, lo que se va a ir configurando es una cosa muy parecida. Por un lado, una serie de estados, taifas o lo que fueran en cada época, en las que sí podían existir estos protegidos, estos dimis, bajo ciertas prerrogativas y tal, pero con la aspiración de que cuanto más tiempo pasara, esa anomalía, por así decirlo, se fuera subsanando, y por la parte cristiana también. Porque lo que se va viendo cuando va avanzando, digamos, los reinos cristianos y van tomando ciertas zonas, es que al cabo de un tiempo se plantean ese tipo de problemas o van a tener ese tipo de problemas. Van a tener alzamientos de las diferentes comunidades que se han metido y tal, y si esos alzamientos existen tanto en una parte como en otra, quiere decir que esa población asimilada, por muy chachiguay que ellos lo quisieran pintar, con el correr del tiempo y con los cambios sociales, con ir metiendo cada vez más leyes, cada vez más prácticas sociales diarias a nivel de calle, que es una cosa que citaban antes, mm, que lo que fomentan es eso, ¿no? Que cada vez más la población en el territorio asimilado se va extrañando y se va viendo como el otro, ¿no? Como esa cosa que se configura después del 1492 con los moriscos, ¿no? Esas cosas extrañas que estaban ahí, que cada vez los veían como más diferentes a los cristianos viejos y tal. de todas maneras, a mí siempre, independientemente, ya te digo,
intentar no ahondar en este, en este tema, digo, Sí, me encantaría, pero creo que se sale un tanto de... A mí, venga. la primera pregunta que me ha surgido siempre en este caso, y creo que es clave en esto, es, ¿se puede considerar, porque la Reconquista habla de reconquistar el territorio perdido de manos de los invasores, primer error, musulmanes, conquistadores, como en Sí, fin, ha ocurrido, considerar al núcleo ese de resistencia Astur, considerar que su identidad es la misma que la de los reinos cristianos que al final se acabaron conquistando toda la península. Evidentemente, mm, como digo, pasaron siglos y proceso de transformación, evidentemente, o sea, sí, y tuvieron su propia evolución y además la historia de los reinos cristianos me parece apasionante, o sea, me parece una historia apasionante. Y por así es. supuesto, hubo un intercambio sobre todo en la zona de las fronteras con Al-Ándalus, que es innegable. Yo en este caso, a los que nos estén viendo más curiosos con el tema, yo recomiendo, pues, evidentemente hay mucha lectura al respecto. Sí, Eh, Nos encontramos a Carlos de Ayala, por ejemplo, lejos de citar a Alejandro García San Juan, por ejemplo, que hay algunos que dicen, no, es que es demasiado. Carlos de Ayala es un investigador que además arroja mucha luz, ha trabajado mucho sobre las raíces históricas de lo que se conoce como Reconquista y me parece que arroja mucha luz sobre esto, porque lo aborda desde el tema histórico, antropológico y demás, y es un investigador que me parece clave para entender esto. Pero, pero bueno, como decía, que evidentemente ha sido un término que yo evidentemente uso para hablar de un periodo histórico, pero no tanto de un hecho histórico, porque hablar quizá de ese hecho pues me parece históricamente impreciso. Y hay, independientemente ya de opiniones respecto a, digamos, a la historia, que bueno, ujú, hay una cosa, hay una realidad que subyace a todo el tema de la reconquista y demás, que a mí personalmente me preocupa y os voy a hacer una pequeña confesión. venga. Una cosa que ocurrió el año pasado, en el que yo estaba haciendo una visita, una actividad en el conjunto arqueológico en Madina Alzara, aquí en Córdoba, Ujú, eh, y la estaba haciendo para el público, una actividad teatralizada muy distendida, que la gente aprendía muchas cosas sobre el yacimiento, y al acabar, pues vi a un padre con un hijo de unos 4 o 5 años ujú, que estaba como azuzando al hijo para que se acercara a mí. Digo, bueno, yo pensé que le daba vergüenza preguntarme algo y demás. mm, Digo, bueno, se acerca al niño y dice, pregúntale, pregúntale. Y me dice, después de haberle contado eso, todo lo que le conté sobre el yacimiento, me dice el niño, mira al padre y dice, ¿cómo fue la reconquista? Era así. Y claro, vi que era un poco como que el padre le había dicho lo que, lo que tenía que preguntarme y me lo soltó. Y yo le dije, sí, bueno, y le dije, "Bueno, que algo muy complicado, digo, hay que explicarlo, en fin, intenté salir un poco del apuro porque a un niño de 4 o 5 años no le puedo explicar eso, pero básicamente dije que era un tema muy complicado y que ya lo estudiaría más adelante. Y el padre me miró y me dijo, ah, que tú eres de los otros. Eso fue lo que me preocupó. La ideologización que parece que a mí por interesarme o apasionarme la historia del Andaluz, yo ya pertenezco a un bloque diferente y enfrentado ya. eso es lo que realmente a mí me Bueno, preocupa. en este caso, le pasa tanto a un grupo poblacional como al otro. Lo que pasa Sí, son problemas en el presente y claro. conflictividades en el presente y se trasladan, como siempre se ha hecho, Mm. a, a la visión que tenemos de los acontecimientos históricos. Sí, 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 eso Pero sin bueno, duda. pues, Lo en fin, eso es lo que me preocupa a mí, que se ideologice la historia, cuando realmente tenemos la historia, es apasionante por sí misma y lo mejor que puede ocurrir es que uno se apasione por cualquier periodo, me da igual. Igual que a mí me ha dado por la historia hablándolo, me podría haber dado por la prehistoria, por cualquier cosa. Entonces, yo realmente, a mí lo que me interesa es el hecho, la investigación, pero sobre todo la divulgación, llevar la historia al gran público y por supuesto que yo sea de una opinión, por así decirlo, o que yo sea de un enfoque no signifique que ya me tengan que catalogar como una manera, porque mi manera de pensar no tiene nada que ver con la manera en la que yo estudio y divulgo la historia, por supuesto. mm. Bueno, es que hay mucha gente que no lo ve así, ¿sabes lo que te digo, no? En plan de si militas en X, entonces tu divulgación tiene que circunscribirse a eso, ¿no? Parece que vivimos Sí, sí, unos tiempos muy polarizados
Lo que tienes que ser de cal naranja o cal limón, y si no te mojas, eres como un amuno que lo que estás buscando es que te peguen pedradas tanto los de un bando como los de otro, ¿no? Sí, no, y además lo que a mí en este caso, por la parte que me toca, por la parte, digamos, que humildemente domino, que es la historia de Al-Ándalus, pero por puro amor a también que yo sea andaluz, creo que ha tenido bastante influencia en ello, no porque evidentemente Al-Ándalus se correspondiera con lo que hoy es Andalucía, pero la identidad que se ha quedado mucho más impregnada en el sur peninsular, evidentemente, por procesos históricos y por procesos culturales. Nosotros no podemos evitar que la mayor parte de las palabras que utilicemos sean todavía o provengan del árabe. A mí eso me Mm. parece realmente bonito. A mí, igual que yo tengo familia en Asturias, o sea, yo realmente Sí, tengo un montón de familia en Asturias y voy allí y me encanta hablar con ellos porque parecemos de dos mundos diferentes y a mí es una cosa que me fascina. sí. Yo, por ejemplo, vamos a ver, investigaciones que hice sobre mí mismo y mi familia y eso, yo estoy casi seguro que desciendo de moriscos que se quedaron en el entorno de la Alpujarra y Sierra Nevada y tal. Mm, Y que se quedó un poco de tapadillo, porque si hubo algunos que se quedaron o que luego volvieron y la gente se cayó y tal, sí, porque mi apellido no tiene heráldica, tiene una heráldica que se inventó un señor a finales del siglo XIX, de su sí, rico mundo interior, pero que no es real, ¿vale? sí. Entonces, bueno, es curioso eso, ¿no? Yo he hablado con algunas personas y hay una tendencia ahora entre gente así muy del ala este a que estoy levantando yo, de decir que no hubo ninguna clase de pervivencia, ni cultural ni genética, de la presencia musulmana en España. O Bueno, de- ahora mismo los datos con los que contamos, desgraciadamente, los estudios genéticos que se hacen son muy escasos por diversas razones, muy largo de enumerar, pero lo que sí sabemos que evidentemente hubo una identidad propia, las propias crónicas hablan de una sociedad arabizada y que evidentemente de la misma manera claro. cuando se produjo la conquista cristiana, también la conquista produjo un proceso de aculturización, vamos, no lo voy a decir a la inversa, sino imponiendo su propia Sí, cultura. yo creo que fue una cosa más cultural que genética. Claro, Porque pasa lo mismo que los españoles en América. O sea, en el sentido de eran muy pocos con respecto a la población base. Y en aquellos lugares que se han mantenido con una genética más o menos como la que había, luego se están haciendo estudios genéticos y se está viendo que hubo mezcla, pero tampoco fue una cosa generalizada como... pero bueno, ahí entran muchos factores en juego. De todas maneras, yo creo que resumiendo, lo que todo esto pone de relieve a pequeña escala, como lo estamos haciendo en esta conversación, es que abordar el proceso o abordar el concepto de reconquista de una manera simplista es un error. En un momento, ¿cuántos temas acabamos de abordar tú y yo simplemente a raíz de esto? Y no hemos quedado en la orilla. O sea, realmente para poder abordar discutir digamos, subrayar el término reconquista, hay que, en mi opinión, hay que manejar una cantidad de información, hay que manejar una cantidad de Sí, medios tener una capacidad que yo creo que lo primero que podemos hacer la mayoría es, pues, antes de ser tan tajantes, pues empezar a consultar el trabajo que, como digo, como Carlos de Ayala lleva a cabo y que arroja mucha luz sobre esto porque os aseguro que se escapan muchísimos detalles a todo esto. yo creo que aquí se puede afirmar una cosa que sí con bastante rotundidad, y es que la historia española, y más la historia hispana, es muy fecunda. O sea, en el sentido de... Tienes muchísimos datos, pasan muchísimas cosas, es muy compleja siempre. Eh, se intenta resumir mucho para que sea comprensible, así a vuela pluma y tal, que lo puedas decir con un par de frases, lo puedas poner en el Twitter o lo que sea,
pero la verdad es que es hiper mega complejo. Y es una cosa fascinantísima, porque una de las cosas que tenemos en el mundo, digamos, de la península ibérica, que también pasa en otros países del Mediterráneo, como Italia y tal, es que te vas a un archivo y puedes tener ahí perfectamente conservado un documento, pues yo que sé, del siglo X o anterior, si te vas a Cataluña o donde sea, que te hable sobre cosas muy diversas y curiosas, ¿no? En plan de, desde los contratos que se hacían, yo que sé, para los bienes muebles, a testamentos, a cuestiones de los privilegios que había en la iglesia y en las comunidades religiosas, etcétera. Y lo que te vas dando cuenta es de que por lo menos yo lo creo así. Los españoles hemos tenido siempre como una obsesión que yo creo que viene de esa herencia romana que teníamos, de dejar consignados todos los hechos que podíamos y sobre todo de una manera muy funcional los que afectaban a la vida de las personas, ¿no? Y de ahí que tengamos una cantidad de documentación que sea la hostia. Y viene aquí un extranjero, de estos típicos hispanistas y tal, que estudian nuestras cosas y normalmente, como los anglosajones y otra gente no leen en idiomas que no sea el suyo, pues ya el que aprende español y se mete aquí en un archivo, empieza a ver las crónicas y los documentos que tiene que meter, se queda absolutamente flipando. Dices Sí. que tenéis una cantidad de cosas que no es normal. O sea, y De hecho, es muy interesante lo que comentaba antes, digo, volviendo al tema que nos ocupaba, respecto a lo que decía el resumir la historia tan fecunda que hemos tenido. Me suele pasar mucho, no sé si conoces Córdoba, hay un puente a la entrada cuando uno viene desde Sevilla o de Málaga, sí, eh, cuando uno se va hacia el oeste, que es un puente blanco que sí, parece a grandes rasgos, de forma muy sintética, un hombre con alas. Y sí. uno cuando entra hay un cartel que pone Puente de Abás y Benfirnás. La mayor parte o gran parte de la población cordobesa Ujú. no sabe lo que es, no sabe qué es ese nombre y cuando se lo explico se quedan con los ojos como platos. Les digo que Abás y Benfirnás fue un científico, por así decirlo, que vivió en el siglo IX, que nació en lo que hoy es, vamos, en la provincia de Málaga y que vino a Córdoba, como tantos otros sabios, bajo la protección de Pero el entonces es que Abderramán II, lo que... y que él hizo el primer intento científico de Sí. vuelo de la historia, 2 veces, y está considerado el verdadero precursor de la aeronáutica. Lo que Y no le, solo eso, lo que le él, gusta a la gente que le cuente es, se tiró del alto de una torre, planeó y luego cayó y se partió las piernas, ¿no? no, que va, los Duarte fue revolucionario. El primer profesor, que fue una especie de paracaídas, se tiró del alminar de la mezquita sin sufrir daño. Parece ser que se congregó un montón de gente, la mayoría para ver si se mataba seguramente, y luego inventó una especie de parapente que probó desde la colina de la Ruzafa. Se partió las piernas, pero parece ser que fue porque no había diseñado un timón y se pegó Sí, con un saliente. Pero el aparato como tal funcionó. sí, Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre no solo hizo eso, él consiguió diseñar una manera de extraer vidrio de la roca, por ejemplo, otro proceso, desentrañó el significado de libros que andaban en la biblioteca de Ramón II que no tenían, que nadie sabía cómo abarcar. ujú, Este hombre construyó en su propia casa lo que hoy se considera un planetario. O sea, creó una especie de, un sistema de engranajes y poleas, toda una estructura que simulaba el movimiento de los astros y los fenómenos meteorológicos. Y si, por lo visto, cuentan las crónicas que se creaban unas colas en la puerta de su casa para verlo alucinantes. Y esto ocurrió en el siglo IX en Córdoba y es algo que la gente desconoce cuando se lo cuento. Cuando ven el puente ya ven a una especie de hombre con alas y dicen, ahora lo entiendo. Y ya como que lo ven de otra manera. ya. Ya les toca el orgullo de la patria chica y ya como que dicen, nada, pues, es que viven firmas y eso ya les gusta más. Sí, Pero, estaban preguntando antes que cuándo surgió el flamenquín, ¿no? Que también es una cosa muy de Córdoba, ¿no? el flamenquín, bueno, eso ojalá lo supiéramos. Me Pero encanta. bueno, seguro que es muy posterior, porque bueno, Seguramente, sí, todas sí. estas cosas que hacemos nosotros fritas y tal, tipo patatas fritas, croquetas y tal, casi todo eso es del siglo XIX, ¿vale?
Sí, bueno, pero evidentemente no se trata de decir cuándo empezó una receta o cuándo ocurrió esto, sino es un proceso evidentemente cultural progresivo. A lo mejor, no sé si nos salimos un poco de tema, pero la manera de alinear la masa de las croquetas es del siglo XI, por así decirlo. O sea, es Sí, una cosa que ha ido a lo largo de los siglos. Por eso digo, y además es muy interesante esto, que creo que no podemos ver la historia como periodos separados por abismos. O sea, realmente la historia no es tan abrupta como la no, creemos, no está hecha en absolutos, no está hecha es un en continuo. es un continuo, evidentemente. Incluso las conquistas, una cosa es la conquista militar y otra cosa es la conquista social. Primero, Mm, eso antes lo hemos hablado con Abderramán. Abderramán primero conquistó Córdoba, pero no estamos hablando hasta el año 822, o sea, 66 años después del comienzo de la verdadera islamización de Al-Ándalus. mm. Estamos hablando de eso, el primer periodo de estabilidad. Lo mismo ocurriría con Roma, lo mismo ha ocurrido siempre. Entonces, y ahí yo creo que está la clave, el ver la historia como un continuo. Evidentemente hay que poner y determinar periodos. Esos periodos los hemos determinado en la actualidad, bueno, desde que se estudia la historia de manera más académica. Evidentemente hay que acotar periodos y así se hace, pero el paso de la Edad Antigua a la Edad Media es algo muy arbitrario, muy simbólico. La caída de Roma. Bueno, pues a partir de ahora es la Edad Media. Los señores de entonces nos dijeron el día que cayó Roma, vaya hombre, vamos a entrar en otro periodo histórico. Pues, lo mismo ocurrió, incluso me atrevo a decir, con los propios habitantes de la península ibérica cuando llegaron los conquistadores alemanes. De hecho, si los que nos están viendo que no conozcan esto se leen la parte más científica de la famosa historia de Julián y demás, se van a sorprender con la aparente poca importancia que le daban a quienes iban a venir con tal de quitarse a. O sea, realmente quien estuviera al mando les daba un tanto igual. Ellos buscaban Julián, el famoso conde Julián, parece ser que representaba a esos opositores a Rodrigo que buscaron activamente el apoyo Sí. de ese imperio Maya que estaba ya asentado en el norte de África Mm. para derrocar a Rodrigo. Y luego lo que ocurrirá, pues, era un tanto, vamos, estoy simplificando mucho, evidentemente, pero que no es tan en absoluto como lo tendemos a ver. Pues sí, bueno, creo que nos hemos desviado ya un poco de, O bastante. un poco mucho. No sé si quieres retomar alguna de las cosas que estamos comentando en su momento para, bueno, para recalcar sobre todo que la gente tenga en cuenta cuáles Pues son las claves fundamentales del reinado de... sí, yo si me permite, digo, y también creo que para no tostar demasiado a la audiencia, Sí. una pequeña síntesis de la historia que está recogida en el libro, en el de Ujú. Ramán Al-Taji, El Príncipe Emigrado, y y por qué creo que es una historia que todos nos debemos acercar. El motivo por el que escribí sobre él es porque es una historia, como comentaba al principio, fascinante. O sea, es una odisea en sí misma que no ha necesitado de arreglos. Yo, en este caso, he partido de la investigación científica, he reconstruido la historia lo que he podido y los huecos que me han quedado, pues le he metido ficción. En mi caso, lo veo como un vehículo para llevar la historia al gran público, que le Sí. divierta, que le entretenga y que además, si le interesa conocer un periodo histórico, pues pueda abordarlo de una manera un poco más ligera, por así decirlo. Ujú. Entonces, ¿por qué Abderramán? Primero, bueno, pues realmente porque representa lo que estábamos hablando tú y yo antes de entrar a la emisión, ese periodo bisagra, por así decirlo, que cambiaría el panorama del Mediterráneo durante mucho tiempo. Es un personaje que por sí mismo simboliza la creación del Emirato de Al-Ándalus, aunque como digamos la conquista se hubiera producido 4 décadas antes, pero realmente es un personaje fascinante, que él en su persona reúne muchas cosas, reúne la propia estirpe omeya, reúne las luchas por el poder, reúne en su propio periplo por todo el norte de África, Sí. es casi un libro de viajes sobre cómo era el mundo entonces. O sea, nos está contando, él pasa
desde Siria hasta Ceuta, por así decirlo, él pasa por mundos totalmente diferentes. O sea, nos encontramos de todo durante su camino. Y luego desembarca en Al-Ándalus, que Mm, Al-Ándalus era otro mundo, otra realidad, y además él es testigo de unas luchas por el poder que, lo que os comentaba, que para los que no estén tan familiarizados con esta historia, les va a sorprender. O sea, porque realmente uno tiende a ver que cuando llegó Abderramán I se declaró el Emirato de Al-Ándalus y Al-Ándalus fue independiente del Califato Oriental. mm, Realmente no fue así. O sea, esta provincia limítrofe del Imperio Omeya fue teniendo cierta autonomía en el momento, sobre todo en los momentos de inestabilidad previos a la toma del poder por parte de los abasíes en Oriente. Lo mismo que ocurrió con Roma cuando se empezó a debilitar su poder con las provincias limítrofes. Empezaron a funcionar de manera semiautónoma sin que el poder llegara hasta allí y de mm, hecho ya el nombramiento de los gobernadores se hacía desde el norte de África o incluso por los propios elementos dentro del Andalus que intentaban imponer sus intereses. Y Abderramán fue efectivamente una figura clave que reunió en su persona muchas de las características necesarias. Era el hombre del momento en el lugar indicado, por así mm. decirlo. Entonces, aparte de todo esto de ser una figura histórica clave, que cambiaría, por así decirlo, el panorama en Occidente, es que su historia es tan apasionante, de verdad os lo digo. O sea, es una Mm, historia de verdad apasionante. Yo, todo el mundo que se lee el libro, le cuento la historia, me dice, esto lo pilla HBO y hace una serie sí, alucinante. Es sí. verdad, es verdad. O sea, porque es una historia que de verdad, si no fuera mi libro, os recomendaría a los que no estáis viendo que de verdad lo leyerais, porque he hecho el libro que yo siempre quería haber leído. Y es un historión y os sorprenderá si, como es mi intención después de leeroslo, queréis conocer más y empezar a investigar por vuestra cuenta, vais a alucinar con la cantidad de cosas que os creeréis en el libro que son ficción y no lo son. Es un personaje de verdad fascinante, fascinante, y de verdad lo recomiendo. Pues bueno, si quieres decir algo así a modo de colofón, conclusión, resumen, aparte de lo que estabas comentando, pues bienvenido sea. Bueno, lo primero, por supuesto, agradecerte a ti y a Paco por invitarme a vuestro canal. La verdad que soy seguidor de hace tiempo, me encanta la labor que hacéis, todo lo que sea divulgación histórica. Para mí tendría que ser un producto de primera necesidad, de verdad, porque en este ratito hemos abordado, creo, un montón de temas, igual que en otros programas que habéis tenido espectaculares, se han abordado temas desde diferentes perspectivas y creo que eso es lo más sano que se puede hacer. Yo de verdad entiendo que, luego leeré los comentarios, pero que haya habido personas que hayan incidido por ejemplo, cuando estamos hablando de la Reconquista, porque es un tema muy espinoso, pero, pero lo hago desde el conocimiento que albergo en ese sentido, que todavía es limitado, pero de esa manera también invito a todos a que en estos debates, siempre que sean constructivos, es como de verdad se construye la historia. Entonces, por eso, agradeceros tener este maravilloso canal y por la parte que me toca, pues evidentemente animaros a que os acerquéis a la historia del Andaluz y bueno, si queréis, aprovecho seguirme en Twitter. Yo siempre estoy abierto a vuestras sugerencias y informando de todas las cosas que voy haciendo. Pues sí, bueno, lo primero, nobleza obliga a darte a ti las gracias por haber venido aquí a hablar de este tema. Yo, la verdad, estoy más pegado en este tema que en otros. Yo soy modernista de Edad Media, sé algunas cosas, pero tampoco soy aquí la autoridad. Y una cosa que bien tú dices, con la que solemos terminar los programas, es diciendo que ya sabéis que bueno, que Pero Marte Historia Militar, a diferencia de otros canales que se dedican solo a actualidad militar y tocan muy poco cosas de historia, o se centran más en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pues es un canal en el que vais a poder encontrar cosas de lo más diverso, o sea, programas desde que abordan la prehistoria, que hemos tenido ya algunos y tendremos más, hasta cosas que están sucediendo hoy o ayer, y todo lo que está en medio. Y también especializado en temas curiosos, en temas así un poco más minoritarios, que la gente no suele conocer, ¿no? Y bueno, un poco ya para terminar, que ya sabes que se hace un monólogo final aquí estilo Iker Jiménez, esto que hacer así, dice.
la reflexión de la semana, ¿no? Em, ya sabéis que para nosotros pues es un placer acompañaros en este viaje, que este viaje tiene un precio que únicamente es pues que le deis me gusta, que compartáis con vuestros amigos, que pongáis comentarios en la caja de comentarios, que si no estáis suscritos por favor que os suscribáis y que tenéis varias opciones para apoyar al canal, aparte de suscribirse, que es muy importante. Em, por ejemplo, tenéis la opción de darle al botón de unirse al canal por una cantidad al mes, pues podéis aportar un extra para que podamos seguir haciendo estos programas sobre temas colaterales curiosos o que tienen menos público. Y también tenéis la opción de micromecenazgo a través de varias plataformas. Tenéis Patreon, ya sabéis, patreon.com/velomartis, PayPal, os he salido antes el enlace paypal.me/pelumartis. Y también si queréis dar algo así para que nos tomemos un café o lo que sea, tenéis la opción del Bizum, que últimamente está pregenerado, aparece aquí en la descripción del vídeo. Cuando le dais a mostrar más, al final sale un número que está separado por una barra, vosotros le quitáis las barras y ya está, ¿no? Pues bueno, sin más, para no extendernos demasiado, ya casi son las 12 de la noche, muchas gracias como siempre a todos vosotros por estar ahí, por seguirnos, por apoyarnos, cada vez somos más, hemos llegado a 30.000 y bueno, como siempre decimos, pues habrá más, ¿no? Y en los próximos días tendréis más programas sobre temas muy diversos, tanto de actualidad como de historia. El sábado os nos podréis ver a Noemí y a mí en la Caja de Trovadores comentando la película de El perfume, ambientada supuestamente en el siglo XVIII. Ya hablaremos un poco de eso. Y sin más, para despedirnos, como he dicho al principio, ya sabéis que Verumarti es vuestro canal de historia militar, historia y otras muchas cosas, entre ellas esta. Con un abrazo muy fuerte nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias.